No sea que brotando una raíz de amargura, de repente las cosas brotan de repente, así pum, de repente estamos en invierno, ahora yo mismo estamos en invierno, estaba mirando así, y veo que tengo un magnolio y está brotando, y no es primavera, y brotó así de repente. Bueno, de esa manera brotan los resentimientos. Satanás está siempre tirándole dardos a la iglesia. Siempre está haciendo pelear a las esposas con los esposos. Siempre está haciendo pelear a los padres con los hijos. Siempre nos trae el espíritu del anticristo. Pero nosotros debemos responder con las armas de justicia, con la vida de Cristo. Y debemos incentivar en nuestros corazones para que el mundo crea. Porque como decíamos el jueves pasado, el Salmo 183, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo dice? Juntos en armonía. Porque, ¿cómo termina el Salmo? Dice, porque allí, ¿qué es lo que hace Dios? Envía bendición y almas convertidas. Y la gente que llega a una iglesia, ¿sabe cuándo se convierten? Cuando ellos dicen, mire cómo se aman estos hermanos. Estos hermanos se quieren mucho, se consideran, se quieren. Yo quiero tener ese amor, porque ahí es donde se manifiesta Cristo en la iglesia. Por eso que el Señor nos promete el tribunal de Cristo. No hay ninguna excusa para tener problemas con los hermanos. Basta luchar para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Presentémosles una carta de renuncia al resentimiento. ¿Quién te puede hacer a ti más peor de que estar eternamente en el infierno con tus pecados? Sin embargo, ya eso no va a pasar. Dios te perdonó. Dios te salvó. Romanos, con esto vamos a terminar esta parte del tema de los problemas con los hermanos en el tribunal de Cristo. En el capítulo 14, dice en el verso 7 de Romanos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nosotros, este es un enfoque no egocentrista, sino que es un enfoque a no mirarnos a nosotros. Yo no vivo para mí, ni siquiera yo me muero para mí. Yo tengo que mirar a Cristo, tengo que mirar la obra de Dios y ser semejante al Señor. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Porque Cristo para esto mismo murió, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Basta ya, dice la Biblia. No miremos. En vez de juzgar a los hermanos, oremos como Dios nos manda todos los días por los pecados de los hermanos. Para que el Señor los corrija, los cambie. Perdona nuestros pecados. Ese es diferente. Entonces dice, pero tú dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezos u ocasión de caer al hermano. Yo la vez pasada les leí Mateo capítulo 7 y después encontré la misma versión pero un poquito aumentada. Así que les voy a leer Mateo 7, alguna versión aumentada, como que la versión aumentada es como que nos hable más de lo que quiere decir. Mateo 7 dice,
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Estuvimos viendo ampliamente esto, que nosotros debemos de ser como el Señor, misericordiosos y perdonadores. Ya debemos juzgar con mucha misericordia, sabiendo que de esa misma manera en el tribunal de Cristo el Señor nos va a juzgar a nosotros. ¿Ya? Entonces por eso dice, porque con el juicio con que juzgáis os seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí nos está diciendo que cada vez que nosotros hablamos de los demás, es porque nosotros no nos hemos examinado a nosotros mismos, y estamos viendo nuestros propios defectos en los demás. Por eso es que nosotros tenemos la costumbre en el hombre viejo, de todas las cosas malas de nosotros achacárselas a alguien, quizás para aliviar un poco nuestra propia conciencia. Y la Biblia nos dice que cada vez que nosotros estamos criticando a alguna persona, en vez de mirarla como Cristo la mira, en vez de mirarlo con misericordia, en vez de orar por sus pecados, en vez de buscarlo como el buen pastor para el arrepentimiento, cada vez que nosotros estamos haciendo eso, cada vez que no hacemos eso, estamos mostrando algo que tenemos todos muy en común en el hombre viejo. Que nos admiramos de nuestros propios pecados, pero en los demás. Porque el hombre viejo se quiere tanto a sí mismo que se cree hasta medio buenón. Y se cree hasta medio sabiondo. Pero no es así. Entonces dice algo bien duro en el versículo siguiente, dice hipócrita. Cada vez que uno juzga a los demás sin amor, sin misericordia, no solamente se olvida que uno va a ser juzgado igualmente por Dios en el tribunal de Cristo, sino que también nosotros nos olvidamos que vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Hipócrita dice, saca primero la viga de tu propio ojo. De manera que cada vez que nosotros queramos condenar a alguien, que nosotros queramos juzgar a alguien, que nosotros queremos menospreciar a los hermanos, es una luz roja que nos dice, David, júzgate a ti mismo primero. David, tú estás viendo en otro lo que tú tienes. Comentábamos lo que le pasó a David. David había matado por mano del general de sus ejércitos, Joab, a Urías Eteo, y le había quitado a su mujer. Y un hombre le cuenta la historia de un hombre que tenía muchas ovejitas, pero que le quitó una ovejita al hombre. Y dice, ¿qué merecerá tal cosa? Y David se enoja contra aquel hombre. Dice. Entonces él dice, yo nunca maté a nadie, pero yo sé que maté a alguien. Yo nunca he codiciado la mujer de mi prójimo, pero yo sé que le codicié a la mujer del prójimo y la acosté con ella y la mandé a matar. Entonces, como él no se puede castigar a sí mismo, dice, el que robó la ovejita debe morir. Ese grito desagradable que Dios te ha predicado en este momento, es el grito que te da la carne. Cada vez que tú estás juzgando a alguien diciendo, oye, este es malo, te estás mirando tú mismo, al menos el Señor Jesucristo nos enseña. Los psicólogos le llaman a esto el fenómeno de la refracción. Tú tomas el sol, le pones un espejo y lo refractas, ¿ya? Y cuando nos ataca el mal, nosotros buscamos gente a quien atacar. Buscamos culpables. Y quizás en el fondo, para pagar nuestra propia conciencia. ¡Acusador! Acusador es Satanás. Él es el acusador que es vencido por la sangre de Cristo. Y cada vez que Satanás nos va a acusar al cielo, el Señor dice, es verdad, pero yo he derramado mi sangre preciosa por esas personas y nadie me las toca, porque son santos para mí. Dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y mire qué maravilloso lo que dice acá. Dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que no le ayudemos al hermano cuando tiene problemas, no dice eso. No nos dice que cuando alguien se descarría lo dejemos, tampoco dice eso. Sino que dice, bueno, tú puedes ayudar a tu hermano,
Pero si tú eres humilde, reconoces esa bestia que está dentro de ti, reconoces que solo Cristo puede trabajar en tu vida, y en ese momento tú tienes la compasión, tienes la piedad para actuar. Bien, les leo la versión aumentada. Dice así: no juzguéis, critiquéis, ni condenéis. Eso es lo que más o menos es la idea. Ni condenéis a otro para que no seáis juzgados. En otras palabras, tengamos temor del tribunal de Cristo. El versículo siguiente dice: porque con el juicio con que se juzga, con que se critica y con el juicio con que se condena a otros, también seréis juzgados, criticados y condenados. Bueno, quisiera recalcar nuevamente el ejemplo de Onesíforo. Cuando el apóstol dice, escribiendo a Timoteo, le dice: tenga misericordia de Dios en aquel día de la casa de Onesíforo. A saber qué cosas malas le hizo Onesíforo al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo pidió para su hermano que Dios tuviera misericordia. Fue muy misericordioso con el hermano. Y el apóstol Pablo se acordó solamente de las cosas buenas que hacían Onesíforo y su familia. Dice: porque vosotros sabéis cómo él me ayudaba, cómo él expuso su vida por causa de mí cuando yo estuve preso. Y es justamente lo que hizo Pablo, lo que hace el Señor con nosotros. Él no se acuerda de lo malo que tú y yo hemos hecho. Dice: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Sin embargo, el Señor se acuerda de las cosas buenas. Y uno de los lugares donde se acordará de las cosas buenas es en el tribunal de Cristo. Perdón. Dios está ansioso, Dios está deseoso por premiarte, por darte todas las cosas que tiene de su gloria. Pero Él quiere que tú trabajes en tu vida cristiana desarrollando el carácter y la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora otro aspecto hasta donde alcancemos a llegar del tribunal de Cristo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y aquí habla acerca de trabajar en el servicio del Señor. Ya es otro tema, pero que también va al tribunal de Cristo. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, vosotros, 3:10, ¿lo tienen? 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, y aquí habla de todos los cristianos, cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí hay olor al tribunal de Cristo. Dios va a ver lo que tú estás haciendo para Él. Y Él lo va a poner de manifiesto en el tribunal de Cristo. Dice el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, aquí ha seleccionado nuevamente a nosotros, alguno de ustedes que esté, dice, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada. Nuestra obra va a ser probada el día del Señor. Y dice: y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá, ¿qué es lo que recibirá? Como decía un predicador, eso.
Eso es lo que Dios quiere para nosotros en el tribunal de Cristo, recompensa. Él no quiere pérdida. Por eso que en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 10 por ahí, dice que, un poquito más adelante, dice que no dejes que nadie arrebate, ¿qué? Tu corona. Dios tiene una recompensa para ti. Tiene un premio. Que eso va a decidir tu estatus eternamente. Va a decidir el tipo de mansiones que tendrás eternamente en el cielo. Si tú manifiestas a Cristo ahora en la tierra. Y entonces dice que la obra de cada uno, esa va a ser manifiesta. Porque el fuego la probará. Ahora, si el Señor quiere darnos recompensa. Por eso el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En otra oportunidad dice, he aquí el Señor viene, y con él su recompensa, para dar a cada uno, según lo que haya hecho. Y aquí no está hablando de la salvación, está hablando de la recompensa. El versículo siguiente dice, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, eso es lo que no quiere el Señor. Quizás por eso este mensaje de hoy, y quizás por eso el Señor muchas veces te ha hablado de la conciencia, que tomen en serio, Señor, que tomen en serio que tú vas a llegar un día al tribunal de Cristo. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida eterna de su alma en el infierno. ¿Dice así la Biblia? 1000 veces no. Porque como dijimos, esto no es un tribunal para pérdida eterna. Nosotros fuimos juzgados cuando Cristo murió y Él llevó nuestros pecados. Y si alguno está en Cristo Jesús, ya no tiene condenación. Aquí lo que está diciendo que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Porque aquí no se alega la salvación. Él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego.